¿Qué tal a todos chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Peguito y el día de hoy tenemos el inicio de un nuevo manga que tiene por nombre Me hago más fuerte comiendo. Es un manga que realmente está increíble y espero que todos ustedes le puedan dar la oportunidad, así que dicho esto, comencemos con el video. Comenzando con la historia, el prota nos comienza a relatar que todo el mundo tiene al menos un talento, y además un talento único. Y por esta razón, utilizando ese talento mientras observamos al prota preparando sus equipos de cacería, nos continúa mencionando que este se había convertido en un cazador furtivo en África. Un día por la mañana, en el medio del bosque, observamos como el prota junto a uno de sus compañeros se encontraba moviéndose por el mismo sigilosamente, ya que al parecer estaban cazando alguna presa importante. Observando al rubio que se encontraba guiándolo, el prota nos menciona que ese chico es un hispano y es su colega. En eso el prota comenzaba a pensar que si acaso su compañero no estaba actuando un poco extraño ese día, ya que ¿este realmente era el camino correcto? Justo cuando el prota procede a mencionar que si acaso ese es, pero inmediatamente es callado por su compañero, el cual le gritaba al prota que sí, ese era el maldito camino correcto. Fue en ese momento que un grupo de personas terminaron saliendo de sus escondites rodeando al prota y a su compañero. Al parecer se trataban de agentes especiales. Inmediatamente el compañero del prota, mostrándole su identificación, le mencionaba al prota que su nombre es Edith Montoya y era parte de la Agencia Policial Internacional Especial, y mientras llamaba al prota por su nombre, Señor King, le mencionaba que si acaso sería mejor que lo llamase entonces por su apodo de criminal internacional, conocido como el coleccionista. Inmediatamente le colocaron las esposas al prota mientras le mencionaban que él estaba siendo detenido por haber desvivido personas, caza furtiva, contrabando, fraude, actividades de organizaciones ilícitas, incluso tráfico de estupefacientes. Inmediatamente la persona que se encontraba mencionando todo esto se encontraba maldiciendo y mencionaba que por qué eran tantos delitos. Aún así, el oficial continuó mencionándole al prota que de todos modos él se encontraba siendo arrestado por las razones ya declaradas. Un rato después, mientras se movían en una minivan de la policía, se encontraban trasladando al prota en el interior del vehículo, siendo escoltado por los guardias que anteriormente habíamos visto. Y claro, la persona a cargo de esta operación era Edith, que al parecer era un agente encubierto. Observando al prota le mencionaba que finalmente lo habían atrapado, llamándolo así maldito criminal. El hombre comenzó a mencionarle al prota que no habían caminos por los cuales escapar, mientras que el celular que conectaba con la cabina del conductor comenzaba a sonar. Edith rápidamente tomó el teléfono y procedió a contestar preguntando qué era lo que estaba pasando, pero inmediatamente procede a preguntar que si acaso de qué carajos se encontraba hablando, ¿cómo así que 2 lunas? Inmediatamente el vehículo comienza a estremecerse, dejando a Edith algo sorprendido, mientras que los guardias que se encontraban a los costados del prota mencionaban qué demonios estaba pasando, porque el carro estaba actuando tan raro de esta forma. En ese momento de caos, el prota se encontraba pensando que la razón por la cual él se había convertido en un cazador furtivo era la habilidad de comer lo que sea sin que su estómago terminase revuelto. Y a su vez, de la mano con esta estaba la habilidad de digerir lo que sea. Pero estas dos simplemente son complementos de su habilidad principal, la cual le permite modificar su cuerpo en base a lo que come. Mientras observamos cómo la boca del prota cambia, este comienza a mencionar que primero serían los dientes de tiburón, y mientras su ropa comenzaba a rasgarse, el prota mencionaba que también iba a utilizar las escamas del pangolín. Por acá les estaré mostrando una foto de cómo se ve un pangolín en la vida real, y también les quiero mencionar que el pangolín es mi animal favorito, aunque tristemente no se puede tener como mascota de forma legal. Edith, al observar al prota, se encontraba pensando que era el criminal internacional buscado, el señor King. Mientras su expresión era una de asombro, seguía mencionándose que era un criminal que había nacido en Corea del Sur y había estado involucrado en cualquier tipo de delito que pudiese generarle algo de dinero, y siendo estos todos los ya anteriormente mencionados cuando arrestaron al prota. Lo que llevó a este criminal internacional a la fama era el hecho de que este utilizaba todo el dinero que ganaba para comprar animales raros de todo el mundo y luego mostrar cómo los devoraba. Y fue esta misma razón lo que lo llevó a ganarse el apodo de El Coleccionista. Uno de los guardias, al observar todo lo que estaba sucediendo con el prota, se encontraba algo impresionado, y mientras observamos cómo la figura del prota se encontraba creciendo constantemente, el guardia a su izquierda le mencionaba que qué demonios se encontraba haciendo. El guardia de la derecha le mencionaba que tenía que parar de moverse o si no comenzarían a dispararle. Aún así, mientras continuaban mencionándole al prota que tenía que detenerse, inmediatamente uno de los soldados procedió a gritarle a sus compañeros que tenían que abrir fuego, comenzando a disparar en ese instante. Justo en eso observamos como una de las manos del prota había cambiado completamente y sus uñas se habían hecho más largas y filosas. Luego de ello observamos una mancha de líquido rojo en una de las paredes de la minivan. El prota en ese momento nos mencionaba que nadie sabía por qué esto lo hacía, pero en ese momento para Edith las razones de todo esto se habían vuelto completamente claras.
Y mientras el agente observaba sorprendido la grotesca criatura en la cual se había convertido el prota, este último nos comienza a relatar que la razón por la cual él había devorado incontables animales y la razón por la cual él se había convertido en un cazador furtivo en primer lugar era para cazar los animales y después comérselos. Eventualmente, luego de haber acabado con el agente principal, el prota terminó acabando también con el chofer de la minivan, causando que esta última terminase estrellándose con un árbol. Fue entonces que el prota decidió romper parte del vehículo para salir de él, dejando una gran mancha de líquido rojo en el suelo de la misma camioneta. Mientras observaba hacia el cielo, el prota se encontraba sorprendido preguntándose qué rayos era eso. Observando hacia el cielo vemos las dos lunas de las cuales se encontraba hablando el oficial que manejaba el vehículo antes, y el prota se preguntaba que si acaso realmente esto era posible. Mientras que a la sombra de esto observamos una figura bastante descomunal y al mismo tiempo desfigurada y deformada, incluso con cuernos en su cabeza. No pasó mucho tiempo después de ello cuando el prota terminó siendo rodeado por un grupo de lobos y se mencionaba que no estaba en ninguna parte de la tierra en ese momento. Y justo pensaba esto mientras se encontraba siendo acechado por todos estos lobos. En ese momento terminó saliendo el líder de las criaturas, que al parecer era bastante imponente y tenía unos colmillos bastante grandes. Observando algunas criaturas desconocidas, el prota nos comienza a mencionar que ese lugar estaba lleno de criaturas llamadas monstruos que podían utilizar las habilidades. Y pese a que habían animales que eran similares a los de la tierra, también habían otras criaturas que eran completamente extrañas para él, conocidos como trolls y ogros. Pero lo más alucinante de todo ello era que incluso en ese mundo se encontraban dragones. Y mientras el prota mencionaba que él, pero inmediatamente cambiamos de escena y observamos como el prota se encontraba con una forma bastante intimidante mientras cerraba un cuaderno que sujetaba en sus manos y mencionaba que cierto, eso lo iba a hacer luego. Rápidamente le preguntaba a su sujeto de pruebas que si acaso no deberían de echar un vistazo a qué tipo de habilidades poseía, mientras observamos la cabeza de una criatura que se encontraba sobre un pedazo de roca. Pese a todo lo que se podía creer en un principio, esta cabeza todavía se encontraba con vida y el prota se encontraba a punto de devorarla. En ese momento se nos menciona que el prota se había convertido en el ser más fuerte de todo ese lugar. Recordando todo lo que había pasado, el prota nos comienza a mencionar que sin duda había sido apuñaleado por la espalda por un colega y detenido por la policía internacional. Pero lo que había presenciado al salir del vehículo de transporte de prisión fue completamente increíble, pues un cielo que poseía dos lunas se encontraba sobre él, por lo cual el prota llegó a la conclusión de que ahora mismo no se encontraba en la Tierra. Pensando en esto, el coleccionista mencionaba en voz alta que si acaso eso no iba a ser para mejor, pues como había mencionado el hispano, él había cometido innumerables crímenes, así que siempre había sido perseguido por la ONU, la policía o alguna organización similar. Comenzó a mencionar en voz alta que teniendo en cuenta el lugar en el cual se encontraba ahora mismo, ninguno de ellos lo terminaría persiguiendo, pero justo en ese instante se percató de algo que sonaba entre los arbustos cerca de él. Cambiando su expresión totalmente, el coleccionista se encontraba maldiciendo mientras mencionaba que pensaba que las bestias salvajes podían saber instintivamente a qué oponentes evitar, pero al parecer no sería así. Observando fijamente a una de las criaturas lobos que se encontraba cerca de él, el prota mencionaba que si acaso este debería de ser su líder, observando fijamente al lobo que habíamos visto hace unos momentos atrás. La criatura rápidamente comenzó a aullar para que sus compañeros procedieran a cargar y atacar al prota en ese momento. Inmediatamente el coleccionista comenzó a transformar su cuerpo en el de un tigre para luego dejar salir hacia un potente rugido. Rugido que sorpresivamente terminó dejando completamente congelado a todas las criaturas que se encontraban cargando hacia el prota, incluso algunas de ellas terminaban tropezando por el miedo o el shock que les había causado y quedaron pasmadas en el sitio. Y claro, el jefe de estas criaturas no había sido la excepción, pues no se podía mover del sitio en el cual se encontraba. Para cuando se dio cuenta, el prota ya se encontraba detrás de este. Observamos cómo el coleccionista se encontraba transformado en ese momento con una cabeza de tigre y al parecer el resto de su cuerpo, principalmente el torso, era de un orangután o un simio. Inmediatamente el coleccionista terminó golpeando con tanta fuerza al lobo que este último terminó convaleciendo en el suelo mientras observamos cómo algunos de sus colmillos se rompían y este comenzaba a botar líquido rojo. El resto de lobos que se encontraban observando esto, asustados inmediatamente comenzaron a dispersarse por el bosque rápidamente, mientras que el prota en su mano se encontraba sujetando el cadáver de su líder. Luego de que eso sucediera, el coleccionista comenzaba a mencionar que hacía tiempo que no comía nada, y era su primera comida en ese lugar extranjero y ese iba a ser ese tipo. Manteniendo la transformación de tigre en su cabeza, el coleccionista se dispuso a devorar completamente al lobo. Pero para su sorpresa, los colmillos de la criatura que este conocía perfectamente no podían traspasar la piel del lobo, mencionándose que si acaso no podía desgarrar la piel incluso con la mandíbula de un tigre. Y si ese era el caso, entonces simplemente tenía que hacer una pequeña modificación, mostrándonos así como la cabeza del prota había cambiado completamente por la de un hipopótamo, mientras que sus dientes eran los de un tiburón. Luego de haberse dado un gran festín, el prota se encontraba pensando que era realmente extraño, pues simplemente a primera vista parecía ser un lobo desarrollado, pero tuvo que utilizar la mandíbula de un hipopótamo y los dientes de un tiburón para apenas poder romper su piel.
Pensando en esto, el coleccionista se mencionaba que no parecían tener cuerpos ordinarios, entonces ¿por qué no se opusieron a su rugido? Nos comienza a relatar que está científicamente demostrado que un rugido haría vibrar los músculos de los animales y los paralizaría, pero a diferencia de como suele suceder normalmente, la manada de lobos se había congelado inmediatamente. Y claro, si se trataba simplemente de bestias grandes como lo era un lobo, debería de simplemente estremecerse por un momento, al menos según los conocimientos que este poseía de su anterior mundo. Pero claro, pensando en ello, el prota se mencionaba que conocimientos, mientras observaba las dos lunas sobre este, se mencionaba que si acaso en este nuevo mundo sus conocimientos eran completamente inútiles. Ya un tiempo después observamos cómo el coleccionista se encontraba devorando a otra criatura, y mientras se encontraba en el interior de una cueva, este terminó arrojando uno de los huesos hacia la pila de huesos que había quedado de la criatura que había devorado. Inmediatamente nos comienza a relatar que había pasado una semana desde su primera comida en ese sitio, y en ese periodo de tiempo había cazado y consumido a muchos tipos de animales en ese bosque. Una de sus principales presas fue un oso con los antebrazos anormalmente desarrollados, una serpiente que podía o no haber sido venenosa, y un ciervo cuyos cuernos eran tan afilados como un cuchillo. Y aparte de algunas características especiales, esto no eran muy diferentes a algunos organismos que se encontraban en la Tierra. Comenzando a adentrarse en el bosque, nos continúa mencionando que debe de haber alguna especie de dispositivo o sistema en ese lugar, y esto es porque todo lo que hay en este nuevo mundo es completamente diferente a lo que él conoce en la Tierra. Y con el fin de averiguar lo máximo que pueda, entonces ese día lo tomaría para salir nuevamente, mientras observamos cómo su cuerpo comenzaba a transformarse. Cambiando de escena, observamos a una persona que se encontraba caminando también por ese bosque, y lo que no se había dado cuenta era que se encontraba siendo acechado por el prota, el cual al observarlo mencionaba que entonces era un humano. Pensando en ello, el prota se mencionaba que los humanos también existen en ese lugar y que quizás podía obtener algo más de información. En ese momento, el humano que habíamos visto antes sintió como una gigantesca pata terminó posándose sobre uno de sus hombros. El humano inmediatamente se impresionó, pero el prota entonces comenzó a relatarnos algo bastante importante acerca de su habilidad. Esta consiste en copiar una parte del cuerpo en su propio cuerpo luego de haberla consumido. Aún así, su habilidad no es todopoderosa, ya que en realidad tiene muchas restricciones. La condición para poder intercambiar las partes del cuerpo es que debe ser la misma parte en cuestión, y como ejemplo nos menciona que podría transformar su mano en la pata de un oso, pero no en las fauces de un cocodrilo, y las partes del organismo como las langostas y los pies con estructuras corporales completamente diferentes no podían ser usadas en su propio cuerpo en lo absoluto. Por última instancia, no puede utilizar partes del cuerpo que se superpongan. Y en ese momento, mientras observamos cómo el prota sujetaba al humano, nos menciona que aunque tenga la cabeza de un halcón en ese momento, él era incapaz de utilizar la lengua humana. En ese momento, el humano, al observar la apariencia del prota, rápidamente se asustó y comenzaba a huir de este, gritando en un lenguaje incomprendible. Pero tristemente esto no había avanzado ni siquiera 5 metros de distancia de donde se encontraba el prota cuando fue atravesado por las astas de uno de los renos que habíamos visto anteriormente, que poseen unos cuernos realmente afilados. Luego de haberle hecho esa gran herida al humano, el ciervo rápidamente comenzó a adentrarse en el bosque, mientras este se encontraba tirado en el suelo con manchas de líquido rojo que salían del mismo. El coleccionista rápidamente terminó acercándose al humano, y este último simplemente continuaba hablándole al prota en palabras incomprensibles. El chico inmediatamente se encontraba pensando que por supuesto sus idiomas eran completamente diferentes, y mientras observaba cómo el hombre perdía lentamente la vida, se mencionaba que desgraciadamente no tenía la forma de ayudar a ese hombre y tampoco tenía los motivos para hacerlo, ya que ahora mismo solamente necesitaba la información acerca de ese mundo, pero incluso si lo reviviera, de alguna manera no podrían comunicarse, y además de eso, era más fácil buscar esa información después de su muerte. Inmediatamente el prota nos comienza a relatar que a través de sus habilidades es capaz de absorber los cerebros y leer los recuerdos después de consumirlos. Y claro, luego de haber devorado al hombre, mientras se colocaba su ropa, el prota se mencionaba que fue capaz de adquirir las habilidades lingüísticas de ese mundo gracias a la cooperación de ese hombre. ¡Claro, cooperación! Y la mayor ganancia que él pudo sacar de todo eso fue un libro ilustrado de las bestias. Ese era un libro que ese hombre llevaba, en el cual había mucha información acerca de todas las bestias que se encontraban en ese bosque. Una de las páginas que el prota pudo observar era la página donde se encontraba la información del lobo que él anteriormente había devorado, la primera criatura que devoró en ese mundo. Estas criaturas tienen por nombre lobo duro. Su tamaño es aproximadamente de entre 2 metros en medida, en mayor medida. Su peso es de 120 kilogramos en medida también, y sus habilidades son morder y rugir. Pensando en ello, el prota seguía mencionándose que pudo averiguar qué monstruos existían en ese sitio y así qué tipo de sistemas había en ese mundo, y a través de ese sistema podría lograr el objetivo que no pudo cumplir en la Tierra.
2 meses habían pasado luego de ese incidente mientras observamos a un troll que al parecer se encontraba bastante asustado mientras que su boca se encontraba babeando constantemente. Observando la cabeza de la criatura, el prota mencionaba que entonces esa es la capacidad de regeneración de un troll. Mientras observamos cómo la criatura se encontraba completamente dispersa en distintos contenedores, el prota mencionaba que fue capaz de regenerar su cerebro después de un mes a pesar de haber sido destrozado en pedazos. Y aunque esa información no se encontraba en el libro, era mucho más de lo que podría haberse imaginado. Observando al prota nos damos cuenta cómo este había convertido su brazo en la pata de un lobo duro y luego había introducido esta misma en el interior de lo que parecía ser una especie de criatura muerta. Al sacar su mano a gran velocidad terminó incluso llenando de líquido morado la cara del troll que se encontraba detrás de él. Esto fue suficiente para despertar los sentidos del troll que rápidamente comenzaba a gritar. En ese momento el prota terminó percatándose de ello, y mientras sonreía mencionaba que entonces estaba despierto y que eso era un completo alivio. El prota inmediatamente le mencionaba al troll que todavía le quedaba por averiguar cuánto hay que quemar su piel para que ésta se pueda pelar y a qué grado se quemaría, si este poseía alguna especie de inmunidad natural al ácido venenoso y cuánto sería capaz de regenerarse. El prota le mencionaba a la criatura que todavía quedaban muchos experimentos por hacer. Procediendo a cerrar su cuaderno mientras se acercaba rápidamente a la criatura, el prota le mencionaba que entonces cómo más debería de experimentar con este. Inmediatamente un pensamiento terminó cruzando por la cabeza del prota y era que este iba a convertirse en la criatura más fuerte de ese mundo. Cambiamos de escena y nos encontramos en el norte del gran bosque en el clan de los orcos de Onyx. Ante el que parecía ser el líder de estas criaturas, una persona terminó llegando delante de este y el líder le mencionaba que si acaso le había dicho que era un guerrero. Observando que en principio parece ser un humano, le mencionaba al orco que había habido una petición por parte de la diosa, y era que en ese gran bosque nacería un monstruo que consumiría todo a su paso. Absorberá las habilidades y las utilizará perfectamente. Era un monstruo inimaginable. Y claro, en el momento en el que el guerrero dijo esto, observamos cómo el prota se encontraba sujetando lo que quedaba del anterior troll mientras se disponía a acabar con este. Devorándolo, imagino yo, con el objetivo de así conseguir sus habilidades y al mismo tiempo conocer un poco más del mundo y el entorno que rodeaba a estas criaturas. Cambiando de escena nos encontramos en el gran bosque en el territorio de los trolls, y mientras algunos de ellos se encontraban patrullando terminaron encontrando las huellas de lo que parecía ser una especie de hombre, a lo que uno de los trolls rápidamente se dio cuenta de esto y mencionaba que eran huellas de hombre. Inmediatamente mencionaba que los mocosos habían salido al acecho, y mientras se relamía los labios mencionaba que se preguntaba a dónde se habían ido todos ellos. Y con su gran mazo rudimentario mientras lo estampaba con toda fuerza en el suelo mencionaba que cómo se atrevían a comer deliciosos humanos solos. Inmediatamente le mencionó a uno de sus subordinados que tenían que apresurarse y encontrarlos antes de que queden solamente los huesos, a lo que uno de ellos rápidamente preocupado mencionaba que sí jefe, mientras procedía a marcharse rápidamente. Buscando por los alrededores inmediatamente terminaron encontrando rastros mencionando que era por ese sitio, comenzando a dirigirse hacia donde se encontraba el prota en este momento. Y era exactamente el momento en el cual el prota estuvo a punto de devorar lo que quedaba de ese troll, pero rápidamente se dio cuenta de algo con sus sentidos potenciados. Levantándose de donde se encontraba mientras babeaba constantemente, el prota mencionaba que le faltaban temas por experimentar, así que iba a salir de todos modos, y que ahora estos invitados inesperados se lo haría mucho más fácil para él. En ese momento observamos cómo todos los trolls que se encontraban siguiendo el rastro terminaron llegando eventualmente a la entrada de la cueva en la cual se ocultaba el prota. Inmediatamente el troll que comandaba el grupo, comenzando a olfatear mientras se enfurecía, mencionaba que podía oler el aroma de humanos en el interior de la cueva. Inmediatamente uno de los subordinados le mencionaba a su jefe que algo se sentía un tanto mal, a lo que el jefe furioso mencionaba que esos bastardos probablemente terminaron preparando algo para comerse a los humanos ellos mismos. En ese momento el subordinado le mencionaba a su jefe que eso era el olor de la sangre de los trolls, y para cuando el jefe se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ya era demasiado tarde. Observando una criatura mucho más grande e imponente que este, uno de los subordinados le mencionaba a su jefe que tenía que tener cuidado, y para cuando el troll comenzaba a balancear su garrote, rápidamente este último salió volando por los aires, y el prota, que se había transformado en un cruce de algunos animales, terminó proporcionándole un fuerte golpe que terminó acabando con el troll inmediatamente. El coleccionista nos comienza a mencionar que había utilizado los músculos del troll y la pata delantera de un oso. Eso había sido suficiente para acabar con el oponente delante. Pensando en ello se mencionaba que no estaba para nada mal, pero justo en ese momento se dio cuenta de lo que realmente había causado. Bastante sorprendido, el coleccionista mencionaba que tuvo que utilizarlo como sujeto de pruebas, pero terminó acabando con este inmediatamente por accidente. Los otros trolls, al observar esto, se encontraban gritando que su jefe se encontraba desvivido, e inmediatamente armándose de valor uno de ellos cargaba hacia el prota mientras lo llamaba monstruo y le gritaba a este que era momento de desvivirlo.
Pero no fue sino en un parpadeo que el prota con un rápido movimiento terminó cortando tanto el garrote como el brazo de la criatura, dejando a esta última completamente sorprendida sin saber qué era lo que había pasado realmente. Precipitadamente el prota se abalanzó sobre el troll para morder a este en el cuello, pero claro, no sin antes proporcionarle una mordida con los colmillos venenosos de una serpiente mortal. Pensando en esto, el coleccionista nos procede a mencionar que para ser completamente inútil la regeneración rápida de un troll terminaría paralizándolo, ya que esa era la mejor manera de actuar en contra de ello. Sorprendido por esto, el troll se encontraba gritando que no podía mover su cuerpo y luego cayó al suelo inconsciente. Su compañero, el único que quedaba de pie, se encontraba aterrado y atemorizado por lo que estaba pasando. Inmediatamente una gran presión comenzaba a emanar de la cueva que se encontraba detrás del prota, y a lo lejos el troll pudo escuchar que uno de sus compañeros le gritaba que tenía que correr lejos. Pero tristemente este troll no podía moverse del miedo que sentía ante la imponente mirada del prota. En eso el troll pudo presenciar inmediatamente cómo la cara del prota cambiaba a uno de los de su especie, e inmediatamente el prota le preguntaba que si acaso no quería encontrarse con sus amigos también. Aterrado por todo esto, el troll inmediatamente comenzaba a perder el conocimiento, y cuando terminó dando su último grito observamos como una especie de líquido morado terminaba cayendo sobre el suelo. Luego de todo eso, el prota se encuentra narrándonos que durante unos cuantos meses había hecho bastantes experimentos para ponerlos en el libro. Y todo esto mientras el troll que había sido decapitado al principio se encontraba escuchando cómo sus compañeros se encontraban gritándole que lo salvaran. Incluso corregían sus palabras y pedían simplemente que acabaran con ellos en el acto. El coleccionista en ese momento comenzaba a narrarnos que lo que fue realmente nuevo para él de ese libro ilustrado era que las bestias poseían habilidades. Y claro, eso era algo que el coleccionista esperaba que solamente sucedieran en los juegos, así que al principio él pensó que simplemente era una especie de libro guía para una especie de juego particular. Sin embargo, todo aquello que se había comido en este bosque utilizaba movimientos o ataques que eran muy similares a habilidades. Fue entonces que el coleccionista estuvo completamente seguro de que las habilidades realmente existían en este nuevo mundo. Y en cuanto a los resultados de los experimentos, había aprendido algunas cosas cruciales. La primera de ellas era que las habilidades no funcionaban en contra de organismos sin habilidades. Y aunque las víboras de mordedura fatal en ese sitio utilizan el veneno para paralizar a sus presas, solamente le terminaban dejando las cicatrices físicas y no el veneno. La segunda cosa que había aprendido era que los ataques que no son habilidades también afectan a los oponentes con habilidades. Después de haber atacado el brazo del oso de mano grande con las habilidades de veneno y los colmillos de la víbora, ambos fueron capaces de paralizar y envenenar eficientemente al oso. Y la razón por la cual los lobos duros que tienen la inmunidad ante el desplante fueron intimidados por su rugido fue probablemente porque era el rugido de un tigre y no por algún otro animal de ese lugar. Pensando en ello, el coleccionista se mencionaba que, en otras palabras, desde que había venido a esa tierra era inmune a todas las habilidades, pero sus ataques eran fatales para los usuarios de habilidades. Pensando en esto, con una mirada maliciosa mencionaba que por lo tanto podía convertirse en el depredador supremo de ese mundo. Se nos continúa mencionando que la Tierra estaba dominada por la humanidad, y no importaba qué organismo consumiera, no podía vencer a la humanidad sin importar qué. Y esto era debido a que la ciencia y las armas de la humanidad superaban fácilmente los límites de los organismos. Pero en ese nuevo sitio todo era completamente diferente, ya que hay innumerables números de poderosos monstruos que se aprovechan de los humanos, y aparte de eso, las bombas nucleares y la ciencia que superaba los límites de los organismos en ese sitio no existe. El coleccionista nos continúa relatando que desde que era muy joven soñaba con convertirse en un depredador en la cúspide, algo así como lo era el T-Rex. Y en este nuevo mundo, para lograr ese sueño, todo lo que tenía que hacer es comer a los organismos que allí se encontraban. Por ejemplo, un troll y su infinita regeneración, un ogro y su inmensa fuerza. Y claro, un monstruo que sale a llamas lo suficientemente calientes como para derretir el acero. Estaba hablando única y exclusivamente de un dragón. En eso, mientras el dragón se encontraba sobrevolando el bosque, en el interior del mismo observamos a un pequeño slime que se encontraba hablando. Sorprendido preguntaba que si acaso eso realmente era un dragón. Observando a la gigantesca criatura alejarse en el cielo, mencionaba que realmente era un mundo de fantasía como lo había visto en los dibujos animados. Y bastante conocedor del tema, se mencionaba que había reencarnado en una baba que podía comer cualquier cosa. Observamos que lo que había reencarnado en el cuerpo de la baba no era nada más y nada menos que un friki que, mientras se encontraba seguro de sí mismo, mencionaba que entonces suponía que él quería que se convirtiese en el más fuerte de todos, mencionando que se trataba de nada más y nada menos que el plan de Dios. Conociendo algo de esto debido a los incontables animes que veía, el slime preguntaba si acaso eso también iba a funcionar, gritando la palabra estado, habilidad, abierto. Inmediatamente ventanas emergentes terminaron apareciendo delante del slime.
La primera de ellas era la ventana de estados que mencionaba que el nombre de la especie era Slime. Se encuentra en el nivel 1, su fuerza es 1, su potencia es 1, su velocidad es 1 y su inteligencia es de 0. La segunda ventana era la ventana de habilidades. Devora y usa las almas para consumir cualquier cosa y hacerla tuya. El Slime se mencionaba que si acaso realmente era lo mismo que en un anime, mientras se fijaba en una serpiente de mordedura letal que se encontraba arrastrándose cerca de este. Para el momento en el que la serpiente terminó dándose cuenta del Slime ya era muy tarde, pues ya este se encontraba listo y predispuesto para acabar con ella. Inmediatamente abalanzándose sobre la serpiente, el Slime terminó utilizando la habilidad Devorar, habilidad que inmediatamente comenzó a descomponer rápidamente el cuerpo de la serpiente, y mientras el Slime eructaba una ventana emergente, dos ventanas emergentes le mencionaban lo siguiente: había consumido a una mordedura fatal, su velocidad había aumentado en un punto, ahora podía utilizar la habilidad Veneno Paralizante, su alma había disminuido como resultado de devorar. Y aquí hay una mala traducción y no es su alma sino que es su maná. Entonces el Slime se preguntaba si acaso su maná había disminuido. Sin darle mayor importancia, el Slime mencionaba que ya no tenía ningún sentido, ya que probablemente más adelante aprende una forma de cómo recuperar su maná más rápido. Mientras se encontraba satisfecho devorando a todas las criaturas que se encontraba en el bosque, el Slime se mencionaba que él era el personaje principal en ese sitio. Mientras se arrastraba por el bosque en busca de más presas, el Slime mencionaba que la razón por la cual fue maltratado y tuvo que luchar porque había tenido un padre impotente, eso era todo debido a esto. Esta era su recompensa luego de tanto sufrimiento. Pensando en esto, el Slime se mencionaba que ellos poseen una habilidad que puede ser comparada a la de un monstruo y eventualmente los terminaría convirtiendo en monstruos. Se nos menciona que poco a poco utilizará su maná para hacerse mucho más fuerte y finalmente terminaría destruyéndose a sí mismo. Y esto era debido a que la diosa de Elwood lo había elegido. Y esto no era como un personaje principal, sino simplemente como un personaje desechable. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así por favor regálenme un like y un comentario, ya que de esta forma me ayudarán con el algoritmo para este video. Al mismo tiempo, para llegar a muchas más personas, ayúdenme a compartir el video para que así muchas más personas puedan ver el contenido del canal y que la comunidad siga creciendo día con día. Si has llegado hasta este punto del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase hombre lobo. De esta forma sabré que te quedaste hasta el final del video, ya que tristemente no muchos suelen hacerlo, y al mismo tiempo participarás en los saludos del próximo video. Ya sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.